Estamos en La Belleza de Pensar, ya no sé cuál número, no sé qué semana la estamos grabando, imagino que muy cerca de la emisión. Y yo quiero dedicar este programa, el de hoy día, a un poeta que se ha ido, que es Enrique Gómez Correa. Quiero dedicárselo especialmente. Siento un poco como, a ver, de pena, creo que fallamos, no pudimos llegar a tiempo, lo íbamos a entrevistar y quedó simplemente en un deseo. A lo mejor nos vamos a encontrar, no sé si en otra dimensión, en otro momento, o en otra conversación con otro tiempo. Entonces quiero dedicar La Belleza de Pensar de hoy al poeta chileno Enrique Gómez Correa. Y para partir este homenaje me acompaña un poeta más conocido como narrador, pero con el cual hoy día quiero hablar principalmente de poesía, Arturo Fonten, un amigo también. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Cristian, déjame unirme a ese homenaje que es un homenaje a él y a todo lo que significó el surrealismo en Chile. Creo que hubo una serie de figuras ahí que están de alguna manera todavía presentes y seguirán presentes en nosotros, y sin duda que él es uno de los grandes en ese grupo. ¿Tú estás de acuerdo que esa generación, el grupo Enrique Gómez Correa, el grupo Mandrágora, la generación 38, había en esa época, como podríamos decir, una mayor locura, una mayor apertura hacia la locura en la cultura chilena a la que hay hoy? Yo creo que sí, yo creo que había una fe muy grande que la palabra podía transformar el mundo, y eso de alguna manera se nos ha resquebrajado. Por eso yo creo que hay una cierta nostalgia por lo que significó la poesía para esa gente. Nosotros estamos vinculados de alguna manera, mágicamente se puede decir, ¿eh? Vamos a significarlo mágicamente. Tú acabas de sacar tu libro de poemas que se llama Tu nombre en vano, que recomiendo especialmente, editado por Editorial Universitaria en la colección El Polidero y el Mar. Justamente yo la primera vez que escuché hablar de ti fue a través del poeta Eduardo Anguita, que además fue el que le da el nombre a este programa, La Belleza de Pensar. También me gustaría, estamos haciendo un periodo de nostalgia inicial, hacer un recuerdo de Eduardo Anguita en esta conversación. Sí, mira, me parece muy adecuado. Eduardo para mí fue una persona en lo personal muy clave, porque yo lo conocí a raíz de un libro anterior de poemas que se llamó Nueva York, que a él le gustó mucho. Él escribió una reseña sobre eso para la editorial, y a partir de eso yo por supuesto lo había leído, pero nunca pensé que iba a poder conversar con él, porque lo veía como una figura así demasiado lejana. Y nos hicimos bastante amigos, nos encontrábamos en el München, y hablábamos de poesía, de locuras, de música, de yoga, de Radha Krishna. Tenía una hija que andaba en esas ondas, claro, en ese momento. Era un tipo lleno de vivacidad, de humor, de simpatía humana, aparte de ser un poeta grande, ¿verdad? Digamos, que para mí una persona muy cerca. Y uno de esos poemas fue publicado por él, y de alguna manera él me insistió mucho que yo volviera a hacer varios poemas de ese tipo, así que yo me alegré mucho cuando Braulio Fernández, el editor de la Universitaria, me dijo que este libro iba a aparecer en esa colección, porque de alguna manera quedaba bajo la sombra de Anguita, y me parece que era lo que correspondía, porque el libro de alguna manera está vinculado con él. Bueno, tú eres conocido públicamente a través de una novela que se podría decir que por lo menos en un círculo importante de lectores podríamos llamarlo un bestseller, así que se puede llamar bestseller en cuanto a venta los libros acá, que es la novela Oír su voz. Eres más desconocido quizás en ese mismo círculo, más masivo como poeta. Y tú te inscribes de alguna manera con este libro, de alguna manera en una tradición, o en un espacio de la poesía chilena que es la poesía religiosa o metafísica. ¿Cómo sientes tú este libro dentro de esa tradición o de ese espacio? Mira, yo tengo la sensación de que este libro, como que si no lo escribía yo, lo iba a escribir casi cualquiera. O sea, yo no siento mucho mérito personal en el libro. Es un libro que yo siento que se desprende de una tradición, así como, no sé, como se te puede caer una bolita de las manos si tienes un puñado en ella, digamos, ¿no? Sale solo. Y por eso me sentí como cómodo con él, en el sentido de que es un libro casi impersonal, de cierto modo. Está vinculado obviamente a un libro de Uribe, de Armando Uribe, y ese libro me influyó bastante en la configuración del material, ¿no? en la idea misma de poder hacer un libro que tuviera este solo tema, ¿no? El innombrable, ¿no? Y que se repitiera y volviera y volviera y volviera como campanada, digamos, ¿no? Así que ese libro, te diría yo, fue significativo. Después está otro libro que es la traducción de los salmos que hizo Beltrán Villegas, que es una traducción que se lee en castellano como poemas castellanos, que es una maravilla del libro, aparte que tiene todo un aparato de notas y de crítica. Yo diría que esos fueron los dos libros que tuve así como más cerca, pero por supuesto detrás resuenan muchas otras cosas, digamos, y
hay toda una tradición, como tú dices, de poesía de este tipo en Chile, y todo eso de alguna manera estaba resonando. Ahora, la mayoría de los poetas, por no decir casi todos, estos poetas religiosos, son de alguna manera católicos. Armando Uribe, vamos a hablar después de José Miguel Ibáñez con su libro Poemas Dogmáticos, en el cual este texto también establece una relación. Anguita, Arteche, Vera Mistral, etc. Sin embargo, tú de alguna manera abres un espacio aquí, no sé si llamarlo un oxígeno, una ventana, hacia la posibilidad de una religión o una poesía mística no religiosa, no estrictamente religiosa. ¿Es así? Sí, sí. Yo te diría que dentro de esta misma colección, si tú ves, está Canto Rodado, por ejemplo, de Manuel Silva Acevedo, que es un libro estupendo, también está marcando estos mismos temas. Esto está en el ambiente. Ha habido estos poemas aquí en Chile. Ahora, es cierto lo que tú dices, en general han sido poemas más bien confesionales, en los cuales hay un compromiso explícito con un Dios con el cual hay una relación conocida y aceptada, y que se confiesa, se declara. No es mi caso. Este es un libro construido desde la duda, más bien es un libro destinado a un ser que no existe y con el cual de alguna manera, sin embargo, hay un diálogo. ¿Ese ser que no existe, dónde está? ¿Está simplemente en el lenguaje? Está en el lenguaje, está en la tradición, está en el deseo. Yo creo que el libro se mueve como en dos dimensiones. Si tú lo lees el libro como creyente, el libro apunta a la duda del creyente. Si tú lo lees como no creyente, lo lees, yo creo, como la persistencia de Dios en el deseo, una cierta nostalgia de Dios en el deseo. Yo me siento muy cerca de una frase de Nietzsche que dice: cuando la añoranza convive con el escepticismo, surge el misticismo. Esa es la beta que yo sentí que yo podía trabajar en esta tradición. De alguna manera se podría decir que tu manera de aproximarte a Dios, a este Dios que de repente casi con pudor no quieres nombrar, digamos, no quieres apropiarte de Él, ni quieres, ¿no?, hacer ninguna pretensión a partir de Él, es un Dios que me recuerda más el Dios judío de repente, o el Dios del Antiguo Testamento, que el Dios del Nuevo Testamento. Sí, ciertamente es así. Desde luego, alusiones al Nuevo Testamento prácticamente no hay. No aparece nunca Cristo, por ejemplo. Aparecen sí objetos, la cruz, los clavos, por aquí, por allá. Pero básicamente es el Dios bíblico, es Yahvé, al cual los judíos consideraban el innombrable, ¿no?, el que no se puede nombrar. Entonces, un poco el juego del libro está en esta cosa rara, ¿no? ¿Qué decir? A ver, mejor dicho, ¿por qué no olvidar a aquel de quien no se puede hablar? Y luego, ¿qué decir? Si es que hay algo que decir, de aquel que por definición es el innombrable. Ahora, esta nostalgia de la que tú hablas no tiene que ver quizás culturalmente o históricamente en un momento que estamos viviendo. Tú estás asociado más bien a un mundo, a ver, el mundo de la modernidad cultural en Chile. Tu novela apunta un poco a develar las mentiras y las verdades de esta modernidad, a un mundo que se define como liberal, laico, etcétera, que son valores, ¿no?, valores positivos. ¿No es que le falta algo a ese mundo que justamente está en este libro, que es una necesidad de espiritualidad, porque se puede encontrar a lo mejor en los fundamentalismos, en movimientos fundamentalistas, en una especie de el New Age y todos estos movimientos internacionales? Yo creo que hay una necesidad de espiritualidad que está saliendo por todos lados, ¿no?, por todos esos movimientos, por movimientos integristas, por movimientos conservadores religiosos fuertes, por New Age, por sectas distintas, en fin. Yo creo que es algo que está en el ser humano. O sea, yo creo que hay esta nostalgia, este deseo del infinito, que es ineradicable, creo yo, salvo por un acto de estoicismo muy, muy duro. Y a ratos el libro juega esa cuerda, ¿no?, como una especie de actitud estoica, que quiere desconfiar de... por ahí hay un verso que dice: esta maldita inteligencia honesta, que de alguna manera frena este impulso. Por otra parte, del momento que uno se abre al impulso, tampoco se soluciona realmente mucho la vida, porque a veces desde fuera, la gente que no cree, se imagina la vida de los que creen como una vida segura, una especie de vida acorazada, prueba de dudas. Si tú te pones a leer un poco la vida de los santos, digamos, por ejemplo, Santa Teresa, San Ignacio Loyola, para buscar santos así bien duros, si tú quieres, bien españoles, digamos, están llenos de dudas,
Su vida es una duda permanente, una incertidumbre diaria sobre qué es lo bueno, sobre qué es lo que hay que hacer aquí, qué es lo que habría que haber hecho allá. Están llenos de escrúpulos. Es decir, es una vida en la duda. Entonces yo, curiosamente al final, digamos, la sensación que tengo es que tanto los que de verdad creen y se lo toman eso en serio, como los que de verdad son agnósticos, tienen mucho más en común de lo que pareciera. Ambos viven atravesados por una duda y ambos están haciendo un esfuerzo como muy radical de vivir de veras, ¿no? Yo recuerdo una frase que decía Anguita siempre, la citaba, no me acuerdo de quién era, que decía que el hombre no puede querer un alimento que no existe, no puede tener sed de algo que no existe. ¿Qué dices tú a eso? Bueno, ese es un planteamiento que es muy de este libro, digamos, ¿no? Es una de las cosas que ronda, digamos. Bueno, por ahí dice un verso, si no existes, ¿por qué existes? Digamos, ¿no? Es decir, es un... ¿cómo podemos tener este anhelo si nunca nada lo va a satisfacer? ¿Es como un coqueteo con Dios este libro, de alguna manera se podría decir? No usaría esa palabra, porque yo diría que hay dolor en el libro. Es una duda dolorosa, no es una duda frívola. Y que se juega mucho en la contradicción, pero que es una contradicción que no es una contradicción humorística, sino que es una contradicción que está en todo el lenguaje místico. Precisamente porque el esfuerzo es nombrar lo que no se puede nombrar, es tocar lo que no se puede tocar. Entonces el lenguaje se fractura al tratar de asir este objeto. Lo que me da la impresión de lo que tú estás diciendo, la fractura del lenguaje, es que la mística, de alguna manera, se une con otro tipo de literatura muy de vanguardia, muy moderna, por ejemplo, la literatura de Beckett, o la literatura de Cioran, o la literatura de Paul Celan, ¿no? Que son escritores y poetas que en un agnosticismo radical, incluso del propio lenguaje, han llegado al silencio total, ¿no? Claro. Yo creo que tiene mucho en que... De hecho, hay dos epígrafes al comienzo del libro, uno es de un místico alemán, Meister Eckhart, y el otro es de Beckett, precisamente, ¿no? Porque justamente el lenguaje que usa Beckett es un lenguaje que tiene mucho en común con el de la mística, y el de la mística más clásica, o sea, el muero porque no muero, ese tipo de contradicciones está en la mística cristiana, está en la mística judía, y está en la mística oriental, en el Tao, por ejemplo, ¿no? Aparece una y otra vez esta especie como de lenguaje que parece que se contradice, pero que detrás de esa contradicción lo que hay es una especie de contorsión desesperada por agarrar algo que no se puede agarrar, pero que de repente se filtra por estas como rendijas que se producen en la fractura del lenguaje. ¿Tiene esto algo que ver con el amor? Esta búsqueda desesperada de encontrarse, de no encontrarse, de encontrarse con el silencio, de repente con lo imposible. ¿Tiene que ver con el amor Mira, hay algo que me da vuelta en el libro de Octavio Paz, La doble llama, que salió hace poco. Se hace una relación muy fuerte entre amor a lo que es una persona, y la idea de Dios, o de infinito de alguna manera. O sea, parece que hay una cierta conexión entre el amor a una persona y esta especie de vocación de infinito, que tal vez se frustra en la vida humana, pero que reaparece como una búsqueda, de la misma manera como se frustra tal vez la infinitud del amor, ¿no? Y a pesar de eso lo intentamos una y otra vez, ¿no? Es decir, tal vez el amor termina en un fracaso, y eso no es razón para no amar y para no volver a amar. Y lo mismo se puede decir a lo mejor a esta búsqueda desesperada de Dios. Posible. Me recuerda, hay un diálogo en tu novela justamente entre los dos enamorados, a ver, Pelayo y su amante, ¿no? En que se habla, creo que ella le pregunta si es que esa relación va a perdurar para siempre, si el amor va a ser, digamos, a permanecer en el tiempo. Y me parece que en toda tu novela, en esa Oír tu voz, también está eso de la finitud, el ser. Claro. O sea, claro. Ahí habría una conexión secreta quizás por debajo con... Sí, absolutamente. El libro es una historia, la novela es una historia sobre el dinero, sobre el poder del dinero, pero es básicamente la historia de una pasión. Al final es la historia de una pasión. Y la pasión tiene eso, ¿no? Que se vive contra el tiempo, se vive a sabiendas que el tiempo la va a sesgar de alguna manera.
Y sin embargo eso es una especie como de abstracción, ¿no? Como una especie de logaritmo que está en alguna parte pero que no tiene ningún efecto en la conducta real de esos personajes, ¿no? Ellos saben que están corriendo contra un abismo y ese saber no se traduce en nada concreto, digo. Me imagino que debe ser difícil escribir poesía religiosa en un país donde de alguna manera la religión está mediatizada por ciertas formas visibles, ¿no? Estructuras de poder que tú criticas o aparecen, digamos, indirectamente no criticadas, sino que noveladas en tu novela. Tú mismo de alguna manera has sido víctima de un tipo de crítica literaria que tiene que ver con ese discurso. Y en tu poesía también hay una referencia muy fuerte al fariseísmo. Entonces, de alguna manera, tú te estás acercando a Dios o te estás acercando a lo innombrable, tratando de superar a los mediadores, ¿no? A esos mediadores mentirosos. Mira, lo que a mí me toca en esto, tal vez de una manera como casi visceral, ¿no? Es el tema del poder, ¿no? No me refiero al poder de las metralletas, también ese, pero me interesa más el poder sutil de un alma sobre otra, ¿no? El poder que se enmascara en ciencia económica, por ejemplo, en esa novela, que se enmascara en lenguaje moral religioso, ¿no? Que usa entonces a Dios o este anhelo de infinito, del cual nada sabemos en verdad, del cual en verdad nadie sabe nada, pero que usa eso para establecer mecanismos de dominio, ¿no? De poder. Entonces un poco yo este libro siento que hay una denuncia, y eso sí que es un elemento, si tú quieres, que está en Jesús, ¿no? Y está en otros profetas, en casi todos los profetas, esta especie de denuncia de lo que hacen los escribas, de lo que hacen los fariseos con el nombre de Dios, de cómo lo domestican, ¿no? Entonces cuando yo leo estos discursos de personas que saben lo que Dios piensa, lo que Dios desea, lo que Dios castiga, cómo castigará y por qué, y después leo las páginas de Isaías, por ejemplo, ¿no? Encuentro que no hay nada en común. Es decir, en la Biblia Dios es una sorpresa permanente. Nadie sabe dónde está. Yo hice una relación inevitablemente de hacerla con la poesía de José Miguel Ibáñez Nonglúa, con el Poemas Dogmáticos, ¿no? Que a mí me pareció, te confieso, cuando recién lo leí, me pareció una forma interesante poéticamente de aproximarse a la poesía mística. Por la factura. De hecho, el lenguaje que él usaba es más cercano a la antipoesía que a la poesía. Claro. Entonces había un intento de hacer una paradoja, ¿no? Una poesía mística antipoética. Eso parecía interesante. Sin embargo, en su discurso, en su contenido, estaba lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Una especie de hablante que se siente absolutamente poseedor de la verdad, que habla de mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, y donde no hay posibilidad ni de duda ni de... En cambio tu libro, que también desde la factura se acerca mucho a ese tipo de lenguaje, desposeído de retórica se podría decir, ¿no? Más bien depurado, cercano a lo coloquial muchas veces, hay un intento de como quitarle a Dios a estos intermediarios, ¿no? Que se creen absolutos. Claro. ¿Cuál es la relación de tu texto con ese libro de Ibáñez? Yo creo que hay una intuición distinta. Yo creo que Poemas Dogmáticos, sobre todo el primero, Poemas Dogmáticos 1, que publicó también la Universitaria, es un excelente libro. Y sin embargo creo que lo que ahí hay es una intuición distinta. Para mí el tema de Dios es necesariamente el tema del que no se puede agarrar, ¿no? Es un Dios que se me escapa entero, ¿no? Que se me escapa incluso en su existencia, en su modo de existencia, en su modo de relacionarse o de no relacionarse con nosotros, que se me escapa en la razón por la cual estamos hablando o estoy pensando en él. Cuando, es decir, versus, te fijas, una poesía que yo la siento más cerca de la poesía de crítica social, curiosamente, de denuncia social. Es un tipo de poesía moralista. Casi panfletaria. A veces usa temas panfletarios, pero con una intención más bien básicamente de denuncia, ¿no? De denuncia. En cambio, yo quien sí siento que tiene una aproximación mística más tradicional, en el sentido de mística tradicional, es Zurita. Y en Zurita sí siento, por ejemplo, que hay en distintos poemas una especie de intuición del misterio, de lo que se esconde detrás de este infinito. En lo que veo en los poemas dogmáticos más bien es una excelente crítica social, es una poesía sarcástica, casi volteriana, te diría yo, de signo inverso, claro.
Te voy a hacer una pregunta re jodida, absolutamente cliché, pero creo que es válida. Tú me decís si es válida o no. ¿Tú crees en Dios? Mira, lo que me pasa con esa pregunta es que si pudiera contestar sí o no, no habría escrito ese libro. Ese libro es mi manera de contestar esa pregunta. ¿Sin contestarla quizás? Por lo menos es la radiografía de donde estoy respecto a esa pregunta. O sea, si estoy, lo que puedo decir está ahí. Ahora, si yo tradujera eso a otro lenguaje, no estaría siendo franco. No es que quiera ocultarme detrás de un lenguaje difícil, es que ese libro lo escribí porque necesitaba escribirlo, y necesitaba escribirlo porque tal vez necesitaba hacer algo con esa pregunta, de alguna manera enfrentar esa pregunta. Cualquier otro lenguaje que yo usara en este momento sería como trivializar el tema. Yo leí algo de Wittgenstein, del filósofo, bien feroz sobre el tema de la duda, de la fe por ahí, no me acuerdo en qué libro, se me viene ahora a la memoria, que él dice que él nunca ha sentido en su vida, ha estado a punto de sentir el impulso de arrodillarse y entregarse, digamos. Nunca ha estado. Y rezar. Decía en ese fragmento que para tener eso, cuando él va a arrodillarse y rezar o entregarse, es innombrable, le tiemblan las piernas y finalmente no se entrega. ¿No hay de alguna manera en la entrega al misterio, o la entrega a Dios, o la entrega a la religión, también un acto de valentía? Sí, hay un acto de valentía, de arrojo, porque hay un acto de renuncia. Hay una cierta renuncia a la posibilidad de dudar a veces. Pero estamos ya en una zona en la cual sé muy poco. Lo que sí sé es que Wittgenstein, lo he leído mucho, es una influencia sobre este libro, sin duda. Incluso en el estilo de ratos, creo. Pero fíjate que Wittgenstein quiso ser benedictino y se arrepintió, pero llegó hasta el convento, o sea, intentó realmente, estuvo a punto de arrojarse y de arrodillarse, y algo lo retuvo, en parte también los propios monjes que no estaban tan seguros de qué iba a pasar con este futuro, con este seminarista. Pero él tiene una beta religiosa profunda, lo cual prueba que la beta religiosa es compatible con el positivismo, con casi cualquier postura filosófica, porque este es el Wittgenstein más positivista, el que tuvo, sin embargo, todo lo que dice el positivismo no toca la posibilidad de la fe, toca la posibilidad de un discurso científico sobre ese tema, pero no toca la posibilidad de una intuición que esté más allá de la ciencia y que más allá de cualquier proposición verdadera o falsa. Entonces yo creo que la manera de acercarse que se abre desde esa perspectiva más bien tiende de nuevo a coincidir con la postura mística, que se caracteriza por un lenguaje sobre lo divino que tiende a ser contradictorio y del cual nada se sigue en cierto modo, excepto el contacto con esta cosa que se escapa. Tú hablaste de los salmos, hay una traducción muy bonita, ¿no? Muy hermosa de Beltrán Villegas. De Beltrán Villegas. Me gustaría que habláramos un poco de los salmos porque son bastante desconocidos, sobre todo en esa versión, esta traducción. Yo sentí muy fuertemente digamos, la pureza, la limpieza de la imagen, el uso de los paralelismos, esa cosa como de poesía primitiva, pura, también en tu poesía de los salmos. Me gustaría que dijeras cómo fue esa llegada tuya a los salmos. Mira, yo vengo de un colegio de una familia católica, así yo había leído los salmos, por supuesto, los había leído, los habíamos cantado, en fin, estaba lleno de resonancia para mí, pero de repente me encuentro con una traducción que es hecha por este teólogo chileno, que está publicado por la Universidad Católica, ese libro, que realmente funcionaba como un poema escrito en castellano, pensado y sentido en castellano. Y enseguida con notas, con una cosa que me permitió seguir el sentido original de estos poemas, ¿no? Que son poemas probablemente anónimos, atribuidos al rey David, por darle un nombre, pero probablemente son el producto de muchos años de poesía, y que son poemas sobre la guerra, sobre la enfermedad, sobre el dolor, y en los cuales hay, muchos de ellos, son los que a mí más me llegan, esta idea del Dios escondido, del Dios que no responde, ¿no? Hay una especie como de reproche a un Dios que se silencia, ¿no? Que es simplemente un misterio. Y ese fue un poco el engarce, y de alguna manera se me fueron filtrando versos y versos, y hay muchos versos que están casi textuales. De hecho, tú comienzas como, no sé si con un salmo apropiado por ti mismo o releído. Claro, es una especie de collage formado con versos que son casi textuales. Hay pequeños retoques mínimos para que sonaran bien, pero juntos, pero son de distintos salmos, o sea,
es un rompecabezas. Tú cuando escribes poesía, tu novela se llama Oír su voz. Aquí también hay una voz. El personaje comienza la novela queriendo escuchar esa voz por el teléfono, ¿no? Esa voz que tiene una materialidad, una factura, que le produce incluso una sensación física. Aquí también está, de alguna manera en la poesía, la voz que interviene viene como de otra parte. ¿Qué te sucede así cuando tú estás trabajando con un poema, a diferencia de cuando estás trabajando con una novela? ¿Qué voces se entrecruzan? ¿Qué sucede ahí en ese momento? A ver, en común, la voz, eso está muy bien, lo siento muy real. ¿Por qué la voz? Déjame decirte algo sobre la voz primero. En la novela Oír su voz, yo necesitaba un personaje femenino que fuera atractivo. Y leí, releí, pensé, busqué, rebusqué, ¿cómo se hace esto? Busqué la forma, por ejemplo, en que aparece Ana Karenina, presentada, ¿no? Porque el personaje atractivo en general es atractivo desde el primer momento, claro, ¿no? Tú tienes que sentir eso, ¿no? ¿Qué Madame Bovary? ¿Qué esto? Busqué. Y de repente como que me di cuenta que yo no podía recordar si Ana Karenina era rubia o morena. Todo lo que decía del rostro se me iba. En realidad no. ¿Cómo creas toda esa sensación de que una mujer es atractiva? Entonces, renuncié a la imagen. Y dije, en realidad la imagen borra, la imagen no se iguala con cualquier otra. En el fondo lo que yo necesito es un ancla, de tal manera que el lector imagine su mujer. Entonces dije, la voz, describamos la voz, hagamos una presentación de Adelaida donde Adelaida sea pura voz, y donde el lector le ponga el cuerpo que él imagine, digamos, ¿no? Y por eso partió así esa novela, partió simplemente creando un personaje a partir de lo que es el efecto de su voz en Pelayo, que en realidad tampoco es su voz de forma objetiva, claro, es el efecto de su voz en Pelayo. Y eso es una cosa que se me ocurrió, y esto puede parecer un poco libresco, pero la verdad es que así como se hacen estas cosas, por una técnica que usa el viejo Homero, ¿no? Que describe el efecto de Penélope en los ancianos, cuando está arriba en la torre mirando el combate, que es una escena conmovedora porque están los ancianos desesperados viendo cómo sus hijos son masacrados abajo. La culpable es Helena, están en una actitud de natural rechazo hacia ella. De repente ella surge a la plataforma arriba en la torre y quedan todos consternados de su belleza, por su belleza, y se dan cuenta que vale la pena morir por ella. Esa escena, la sensación de que tú puedes captar la belleza más que diciendo lo que es, mostrando el efecto de ella, fue un poco lo que me movió a ese primer capítulo. Ahora, no me es fácil contestar qué me pasa cuando escribo un poema, cuando escribo una novela. Yo diría que son cosas que vienen de adentro, son como que te hacen una conversación, contar una anécdota versus hacer una pregunta. Pero hay la poesía supone que ha sido siempre como la morada, de alguna manera, de lo divino, ¿no? Eso está presente en el mito de la poesía romántica, está presente en Rilke, o sea, hay algo de lo divino, tiene que ver con el daimo, después te preguntaba, tiene que ver con las voces también, ¿no? Y a mí me da la impresión de repente que tú en este poema, no todo está controlado, o sea, hay veces que otras voces o algo te supera a ti mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí, eso es así. Ahora, yo no me doy cuenta mucho de eso, ni quiero saber mucho. Me parece legítimo, lógico. ¿Qué pasa con Cristo? Hablaste tú de Cristo al comienzo. Cristo sería la forma histórica en que Dios se habría hecho ver en nuestra cultura. ¿Qué te pasa a ti? No aparece nombrado nunca en este libro, ¿no? ¿Qué pasa con esa posibilidad de un Dios hecho una persona y visible, que puede ser tan atractivo, digamos, para alguien que se acerca a la poesía mística? Me imagino que te has encontrado con él leyendo otra poesía mística, la poesía mística española y qué sé yo. Claro. Qué sé yo, San Juan de la Cruz hace de eso un poema de amor, digamos, y el hecho de que es un Dios corporal, que tiene un cuerpo, facilita mucho ese contacto erótico. Pero a mí no se me dio la cosa por ese lado. No se me dio por ese lado. Es muy difícil esa sensación de la coexistencia de lo divino, infinito, innombrable en un cuerpo. Es decir, no sé, la mitología griega, tú tienes cuerpo y eso tú lo sientes muy, lo ves, no sé, en el Adriano de la Rue Senard, cuando
Adriano se diviniza, por ejemplo, ¿no? Cuando descubre que galopando de repente descubre que es, en realidad en ese instante, ha dado un salto a la inmortalidad y es un ser inmortal. Eso me suena intuible, pero una poesía referida a un Dios corporal, poéticamente a mí no se me ha dado. No se me ha dado esa visión como para poder escribir sobre eso. Me siento, no sé, repitiendo cosas, pero no me arranca de adentro eso. Se podría decir que tú estás más cerca, tú mismo lo dices en un poema de los helenos, ¿no? Tú eres, Sí, podría ser un sí. pagano que se acerca curiosamente a Claro, un pagano, pues, a ratos el hablante tiene que ver con eso, una especie de pagano seducido por la cultura judaica. A veces me imaginaba yo eso, y cuando estuve no hace mucho en Israel yo pensaba un poco eso, ¿no? Cómo, y tenía estos poemas, estaba revisando justamente en ese momento, in situ, si tú quieres, y yo decía, bueno, algo de eso hay. Yo me imaginaba un helenista tardío, decadente, mirando estos judíos de dura cerviz, digamos, ¿no? En este extraño culto. Hay algo de eso de repente en el hablante. En el último poema de tu libro hay algo inquietante, en el buen sentido lo inquietante, dice: al fin vendrá, en el día del último desconsuelo vendrá, aunque creemos hoy que no creemos. ¿Significa que tú estás abierto a una posibilidad de algo que pueda suceder? Sí, sí. Sí, yo creo que el futuro es impredecible y uno tiene que estar abierto a lo que puede traer. Y ciertamente el libro está abierto a eso. O sea, no es un libro está cerrado. Cerrado a cualquier otra, a la posibilidad de una intervención o de algo, digamos. No está cerrado. Y tú cuando estabas escribiendo, ¿sentiste en algún momento algo que se pudiera llamar, aparte del placer estético de escribirlo, algo que pudiera asemejarse al placer místico que puede sentir un místico, algo que te pudiera hacer sospechar que de repente podría entrar eso a través de la palabra o lo que tú mismo estabas haciendo ahí? Yo creo que sería un despropósito buscar comparaciones, pero me sentí hermano, diría yo, si puedo decirlo de esa manera, de poetas místicos. Sentí que lo que habían hecho ellos tenía una cierta hermandad con lo que yo estaba sintiendo en ese minuto, en la sensación de la búsqueda, en esta especie de darse contra la pared, de buscar la rendija por donde se cuela esto. En ese sentido me sentí muy cerca, claro, a mi pequeña medida. Hay una búsqueda de repente desesperada, tanto en este libro como en la otra, de la honestidad, de ser honesto, ¿no es cierto? De no dejarse engañar, de no afirmar algo más allá. En esta misma entrevista también se ve, ¿no es cierto?, en algunas respuestas que tú das. ¿De dónde viene esa, crees tú, esa búsqueda de lo verdadero, de lo honesto, de lo que no? Mira, para mí eso se conecta con el tema de este programa, con el nombre de este programa, que es un libro de ensayos de Anguita, justamente. Algo me pasa a mí, y no es una teoría, como que siento que la belleza tiene que ver con una cierta conmoción que produce la verdad. Por eso la belleza puede ser triste, por eso puede ser angustiosa, dramática, o puede ser encantadora, digamos. Pero yo tiendo a sentir que en la belleza hay un contacto con la forma en que se da la verdad. Eso por una parte. Por otra parte, no sé, en mi educación si hay algo que se me quedó fue eso, ¿no? Esa especie de anhelo de verdad. Y yo creo que si uno escribe es tratando de huir de las máscaras que uno se le han ido pegando, ¿no? Y que de las cuales uno sale creando otras máscaras, que son la escritura, pero en el fondo es una respuesta o el resultado de una cierta insatisfacción con las máscaras en las cuales uno está colocado en la vida, ¿no? Donde nació, lo que le tocó hacer, no hacer, lo que le tocó aprender, cómo es visto, todas esas cosas que uno va como formando, heredando, esas costras que se le van a uno pegando, y que uno no puede abandonar del todo, pero uno puede, de las cuales uno toma distancia al momento que escribe. Entonces, para mí el proceso de escritura está muy ligado a eso, digamos, ¿no? A una búsqueda de algo interior. Yo te digo, todo lo que he escrito, lo he escrito para muy pocas personas y sin ninguna seguridad de que más de 6, 7, 8 personas iban jamás a tener interés en esto. Y por una necesidad como interior, no. La novela, por ejemplo, es una novela que va completamente contra lo que
a mí me enseñaron que debía ser una novela contemporánea, de lo que todos los profesores me dijeron, de lo que los críticos normalmente repiten. Y yo sabía cuando escribí eso, que esta era una novela que no calzaba en esos parámetros, digamos. Pero era lo que yo creí que tenía que escribir en ese minuto, digamos. Yo no me habría sentido cómodo escribiendo una novela de realismo mágico, una novela llena de juegos estructurales, que admiro en otros autores, pero que no eran lo que yo necesitaba hacer. Yo creo que eso es lo que te mueve. Uno no puede escribir una cosa tan larga si no tiene verdaderas ganas de hacerlo, digamos. Y créeme que la verdad que esa novela mucha gente la ha leído y alguna gente hoy día me pregunta, bueno, ¿cómo se hace un bestseller? Yo no tengo idea cómo se hace un bestseller, jamás creí que fuera a ser un bestseller. Todavía más, la editorial no pensó jamás que iba a ser un bestseller, se demoró como un año en publicarla, porque estaban convencidos que no iba a vender. De manera que nadie sabe, y ahora hay un libro espléndido que se llama El mundo de Sofía. Claro, un libro de filosofía. Claro, Es una novela basada en la historia de la filosofía. Exacto. Uno cuyos capítulos puede llamarse Hegel, otro se puede llamar Kant, ¿no? Y que es el libro más vendido en Europa en los últimos años. Y que es apasionante. ¿Quién puede definir eso? Puede definir eso a priori. ¿Qué va a ocurrir? O sea, si yo llego y le cuento a un editor que estoy haciendo una novela bestseller sobre ese tema, me cierra las puertas. Nadie sabe lo que va a pasar. O sea, no hay esa formulita, esa gente... No es así nomás. De repente se produce algo y hay gente que se conecta y gente que no se conecta. Este libro le encantó a cierta gente y le cargó a otro. Y así tiene que ser nomás. Estamos hablando un poco de la verdad, la mentira, la honestidad. A mí me da la impresión de que Chile es un país mentiroso, una afirmación un poco categórica y fuerte, pero a mí me parece que una de las características es que hay mucha mentira. El velo tupido, el tupido velo, el que habla Donoso, esto está en tu novela también. Y me da la impresión que tú te has tenido que enfrentar, a través de literatura, de tu novela y tu poesía, te has enfrentado a ese país mentiroso. Bueno, yo creo que eso del tupido velo para los escritores es una ventaja, porque para la literatura incluso te diría que es una ventaja. Porque yo tengo la sensación de que cuando la verdad es fácil de decir y hay menos riesgos, la literatura se justifica un poco menos. Como que la ficción se hace necesaria cuando hay algo que no se puede decir, cuando hay algo que no está. Y por eso es que es tan engañosa la imagen de un escritor. Si yo fuera realmente el que mis amigos creen que soy, yo no escribiría, no sería necesario para mí escribir. De manera que necesariamente lo que yo escribo para mis amigos es una sorpresa, es otro del que ellos conocen. Y lo mismo pasa en general. Yo creo que ahora es malo que haya mentira y por supuesto que mi obra está muy en esa especie de búsqueda desesperada de honestidad, porque siento que es algo real que me... Pero desde el punto de vista literario no creas tú que no tiene su ventaja, por lo que digo. También en tu novela está esta especie como de dilema ético del personaje principal, está esta como nostalgia de una promesa o necesidad de una promesa que no se puede cumplir. La promesa, lo que no se puede cumplir o lo que se tradiciona. Yo sentí muy fuertemente eso y creo que tiene que ver también con el juego de la mentira y la verdad, ¿no es cierto? Lo que es forma, lo que es fondo, etcétera. Claro, hay una frase de Nietzsche por ahí que dice el hombre es el único animal que puede prometer. Y por otra parte, por eso mismo, es el único animal que puede faltar a su promesa. Y la ética tiene mucho que ver con eso. Y en mi novela yo sentí que había un conflicto ético entre la promesa y la verdad de lo que uno es, ¿no? Que es el típico conflicto que se produce en la novela y que es un conflicto matrimonial que lleva a una ruptura matrimonial y a un divorcio, ¿no? ¿Qué es más? ¿A qué debo ser más fiel? Debo ser fiel a mi promesa, a la familia constituida, a lo que eso implica en relación a mis hijos, a mi mujer, en fin. O debo ser fiel a esta pasión que empieza a transformarse en un gran amor, que puede ser un espejismo, etc. Bueno, ¿a qué debo ser fiel? ¿A qué me debo? ¿A quién debo decir que no? Digamos, ¿no? Y ese es un poco lo que tritura al protagonista. Es un conflicto antiquísimo, no pretende ser en absoluto contemporáneo, pero
pero que es un conflicto que no nos va a abandonar nunca, creo. Ese fue un poco el asunto de Pelayo, ¿no? Ese fue su cruz, ¿no? Y no hay también hay una nostalgia, a lo mejor de una promesa, vámonos de nuevo al libro religioso, a la promesa con La promesa con Dios. total. Estábamos hablando de eso, de un posible título, una novela tuya, no sé si decirla acá, pero tiene que ver con la inmortalidad, como que en algún momento fuimos inmortales, en algún momento fuimos felices, en algún momento hubo algo, un origen o algo, que se perdió, pero que siempre estamos tratando de recuperar, incluso en estas situaciones cotidianas de Pelayo, sí, o de cualquier personaje cotidiano. Incluso claro, hay una especie como de... Es curioso, hay una especie como de nostalgia de la totalidad, de la armonía perfecta, ¿no? De la promesa que se cumple, de un mundo armónico. A veces esta nostalgia no es nostalgia, sino que es proyecto futuro, digamos, es algo que está adelante, o a veces está atrás. O sea, o el paraíso está perdido, o el paraíso está adelante, digamos, ¿no? Pero nunca está aquí. Y en cualquiera de las dos situaciones estamos en la tensión, ¿no? Ahora, yo tengo en eso una cierta, no sé, afinidad con esa visión más de Proust, ¿no? Más proustiana, ¿no? Cuando dice todos los paraísos son paraísos perdidos. Bonito eso. O el paraíso a diario podría ser también, ¿no? Claro, pero no lo veo. Tú dices a diario y a futuro, digamos. Sí, no está jugando con un juego, una novela, un escritor chileno que va a aparecer ahora. El paraíso 3 veces a diario. Creo. 3 veces a diario. Sí. ¿Es posible construir el paraíso en el presente? ¿Es posible la felicidad en el presente? ¿Es posible la utopía en el fondo? Yo creo que hay instantes que se arrancan del tiempo, pero no creo en una constitución estable de eso. Entonces, en ese sentido, se nos desmorona, ¿no? Se nos desmorona el paraíso, lo reconstituimos por unos instantes y se nos desmorona. Por eso que es una nostalgia activa, digamos, una nostalgia que nos mueve, no es mera nostalgia, hay una búsqueda también ahí. Y es lo que nos lleva a levantarnos, y es lo que nos lleva, creo, a perfeccionarnos, lo que nos hace exigirnos a nosotros mismos. O sea, a la utopía no se puede renunciar. Hay ciertas utopías a las cuales uno debe renunciar. Sin embargo, tú tienes varias facetas, eso es lo interesante, hablábamos de las máscaras, los niveles, o sea, ¿quién es Arturo Fonteno? Uno puede decir, hay varios, ¿no es cierto? Por un lado el poeta que saca lo místico, el novelista que muestra una sociedad chilena con sus máscaras, pero también el que está metido en el mundo político, en el sentido político más alto, no de política partidista, ¿no? Y que de alguna manera se acerca a un proyecto liberal, o que aparece dentro de un movimiento liberal, eso es cierto, ¿no? En ese proyecto liberal hay una desconfianza o un escepticismo frente a todo lo que pueda oler a utopía. ¿Es verdad eso? Claro, hay una desconfianza a lo que puede significar una utopía que cierra, o la sensación de que a menudo la búsqueda de la utopía significa un cierre de la libertad. Por ejemplo, lo que leíamos en el Mercurio hace unos días atrás, la prohibición de leer a Kafka por 50 años, o no sé, algo parecido, en Checoslovaquia, una cosa que yo no sabía, realmente, que estaba prohibido leer a Kafka, digamos, que había muerto antes de la Revolución Comunista. Bueno, ese es producto de una mentalidad utópica, fanática, digamos, llevada al extremo. Pero dentro del proyecto liberal hay una utopía también. Hay una utopía de otro tipo, pero hay la utopía de que, por ejemplo, la gente puede renunciar a la violencia, de que la gente puede aceptar la tolerancia, de que hay verdadera capacidad para aceptar el comportamiento ajeno que te ofende. Hay una fe muy grande, tal vez exagerada, puesta en la razón. En fin, hay elementos ahí hay una apuesta a que la gente valora la libertad de opinión, la libertad, a pesar de que no la ejerza él o ella. Hablábamos al comienzo de esta generación de 30 años, partíamos con Gómez Correa, tú decías de esta fe romántica en una palabra que transforma la realidad, es capaz de modificarla o de crearla. Es una fe romántica en el fondo. Ahora, ese romanticismo del poder de la literatura, de alguna manera, digamos, se contradice con la visión liberal de la realidad, ¿o no? Yo creo que, a ver, fíjate que es curioso, porque el romanticismo tiende a coexistir con el liberalismo, y es como su otra cara. El arte propio del mundo burgués ha sido el romanticismo en todas sus formas, en música, en pintura, en literatura. El gran periodo de la novela romántica tiende a ser el periodo del auge del capitalismo.
De manera que uno diría casi que el romanticismo es como la otra cara, digamos, como la cara cultural de un proyecto burgués. Y sin embargo, hay choques, o sea, son zonas de fricción, no es una cosa armónica y totalmente coherente. Yo creo con todo, fíjate, que lo que caracteriza al romanticismo, en una forma así bien general, es como la sensación de un límite, de una especie de límite contra el cual choca la pasión, que puede ser la razón, que puede ser la norma moral, qué sé yo, la novela Eloís, la novela de Rousseau, clásica romántica, ¿verdad? Es una norma moral la que frena la pasión y obliga a renunciar a ella. De alguna manera es un tema habitual del romanticismo, y eso junto a la idea del poeta como vidente, ¿no? Como el que alumbra mundos que no son accesibles por otra vía. Yo tiendo a sentir de que eso es parte de la tradición romántica también, la idea de que... Ahora, donde hay un choque, por ejemplo, es cuando una parte del proyecto surrealista, que de alguna manera hereda la tradición romántica, aspira por la vía de la poesía a reformar la sociedad, que ese es un momento del surrealismo y de una parte del surrealismo. Ahí sí yo te diría que hay como un choque. Hay un choque de proyectos. Pero, ¿sería posible este mundo sin el romanticismo? Eso es lo que pregunto yo, sin utopía, sin la posibilidad, porque la literatura tiene algo de eso, ¿no? Claro, claro que tiene algo de eso, porque hay algo de alguna manera de inconcluso, ¿no? de imposible en la vida real, que el romanticismo y el arte como canal, ¿no? transmite. Junto a otra idea que es muy propia del mundo liberal y muy propia del romanticismo, que es la idea de la espontaneidad, del valor de lo espontáneo, del valor de lo propio, del valor que tiene, por ejemplo, que uno escriba a su manera, cosa que no existía en el mundo griego, ¿no? Donde una crítica literaria negativa habría sido no escribe, no se parece en nada a Homero, digamos. Y hoy día, más bien nosotros decimos, es original, y por eso queremos decir que tiene, por ejemplo, una voz con una carraspera, una manera de hacer sonar el sonido peculiar suya. Bueno, Vargas Llosa plantea, siempre lo escuché una vez en el CEP también diciendo esto, de que cuando él escribía, en el fondo emergían todos los fantasmas o la parte más oscura de él, que cuando él participaba en política era otro Vargas Llosa, el Vargas Llosa más bien de la razón, apolíneo, y que el escritor o la escritura era la forma de liberar todos sus monstruos. ¿Estás de acuerdo tú en esa separación? Sí, yo creo que funcionan dimensiones o pedazos del cerebro muy distintos. Yo creo que el que escribe definitivamente no es el que trabaja, pero tampoco es el que está con los amigos y tampoco es el que está en una entrevista como esta. ¿Pero eso no es una esquizofrenia, de alguna manera? Porque hay una tradición en la literatura que tiende a unir las dos cosas, fuertemente, ¿no es cierto? Arte y vida, palabra y acción, claro. Que es el mismo mito que te está diciendo del otro lado, el romanticismo, claro, Sandrasta, toda esta otra tradición. Esta otra no tiende como a escindir al ser humano, y que es muy propio de esta modernidad o posmodernidad, esa escisión. Tiende a escindir, pero también es como o sea, yo siento esto mucho, por ejemplo, en Proust, y lo siento en Joyce, y lo siento en muchos escritores. Es decir, la sensación de que la escritura sale de otro lugar, viene de otra parte. Y eso también tiene algo que ver con el romanticismo. Con el inconsciente, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Con los sueños. Con los sueños, con lo que tú guardas, con lo que tú escondes, con lo que tú inhibes. Y no simplemente porque no te atrevas, sino que porque no se puede, porque no conviene, porque qué sé yo. Ahora, a esta sociedad moderna, esta pregunta la hice, pero la puedo hacer de otra manera, a esta sociedad moderna que estamos construyendo en Chile, en el mundo, sociedad que tiene como sustento este liberalismo, ¿no les falta justamente esa dimensión? ¿No hay un vacío justamente hablamos de la emergencia de lo espiritual, de la búsqueda? ¿No es una sociedad que ha producido sus propios monstruos, digamos? Mira, yo creo el escepticismo, por ejemplo. Yo creo que el liberalismo, que es un pensamiento político, económico, filosófico, si tú quieres estirarlo un poco, pero muy limitado. Es decir, abarca una teoría del poder muy mínima y deja un enorme hueco. O sea, nadie puede ser liberal las 24 horas del día, digamos. Es decir, eso toma solamente una dimensión de su vida. Es muy limitado lo que entrega. No se puede comparar con lo que entrega, por ejemplo, el marxismo, que entrega una filosofía integral.
Entonces, yo creo que en el momento que se generaliza una postura más o menos liberal, en distintos grados y matices, porque esto por supuesto son muchos grises aquí los que hay, se producen enormes vacíos y huecos que hay que llenar de otra manera, ¿no? Que hay que llenar por la vía de la religión o de la cultura o del cine o del, qué sé yo, te fijas, del deporte, del... Entonces yo creo que no se le puede pedir al liberalismo que dé lo que por definición se ha propuesto no dar. Lo que el liberalismo más bien quiere hacer es que el Estado se repliegue y permita que la gente llene su vida con lo que quiere llenarla, con lo que se siente capaz de llenarla. Y ahí entra Zamorano, y ahí entra un gurú, y ahí entra un equipo, qué sé yo, de música, o una aspiración al dinero, y entre medio, esta locura de la poesía, digamos. Arturito, te pido un favor, ¿tú podrías leer un poema de tu libro? ¿Cuál es el poema que más te gustaría leer? A ver. Con el cual más te encuentras. Eso lo hacemos normalmente cuando invitamos a un poeta, le hacemos leer un poema aquí en el... Busquemos uno ahí. Nos damos el placer de darnos ese tiempo. ¿Lo leo ya? Léelo con toda la pausa que se requiere. Voy a leer el 9. ¿Ya? ¿Desde dónde te saco cada vez? ¿Cómo es que te levanto y no te puedo? ¿Quién llama del fondo del jardín? ¿Por qué respondo yo y me cubro? Quedan esas preguntas temblando en el aire, ¿eh? Arturo, yo te agradezco por haber estado acá en La Belleza de Pensar, dejándonos estas preguntas, y esperamos encontrarnos nuevamente en una conversación. ¿Estás preparando una novela tú ahora? Sí, sí. ¿Puedes adelantar un poco hacia dónde va esa novela o es un secreto, bajo llave? Lo que pasa es que si digo, tal vez no lo te van a escriba. copiar. Tal vez no lo escriba. Como hay mucho en Chile. Gracias, Cristian. Gracias, Arturo, por Te estar acá. felicito por tu programa, muy bueno.